y tenemos una noticia de Santos Cerdán, del Español, y es que apunta a Ábalos y a Koldo, y es que blanqueaban en Ferraz porque el exgerente cobra ahora de una empresa pública 245.000 euros. Bueno, yo creo que, yo creo que están aquí en el juego de echarse el muerto unos a otros, ¿no? Cerdán, él se vende como una víctima de todo esto, que todo lo hacía desinteresadamente para el partido, y que fue engañado. Si escuchas la versión de Ábalos, fueron Cerdán y Koldo el que le engañaron, y así sucesivamente, ¿no? Y Koldo lo grababa todo. Así que veremos a ver, pero aquí se trata un poco de echarse unos a otros el muerto. Lo único es que a mí me resulta muy difícil pensar que lo que hacía en un triángulo que formaban Koldo, Cerdán y Ábalos, que lo que hacía un vértice del triángulo no lo supiera los otros dos. O sea, me parece como absolutamente impensable, ¿no? O sea, cuando Cerdán, ¿qué hacía? Intervenía en la obra pública, hay incluso imágenes de él sentado en reuniones sobre determinadas obras públicas con empresas, él sin ser parte del gobierno navarro, sin ser parte de ninguna administración, simplemente siendo un militante del PSOE, sí, con un cargo importante, pero un militante del PSOE. ¿Qué hacía en esas reuniones? No se enteraba de nada o trabajaba solo para el partido. Él, su versión, yo creo, en el fondo, es que todo lo que hacía era para el partido. Y que ahora mismo se siente como, bueno, ¿yo qué he hecho? Si yo soy un tío austero. He leído por ahí que va a presentar al juzgado el abono de la piscina de verano de su pueblo como signo, ¿no?, de la modestia en la que vivía y tal. Bueno, no lo sé, pero a mí me resulta muy difícil creer, sinceramente, que Santos Cerdán lo hacía por amor al arte y eran los otros dos los que se llevaban los bolsillos. Abel. En esta información me gustaría destacar varios aspectos. En primer lugar, que Mariano Moreno Pavón, que era esa persona que estaba en Ferraz controlando las cuentas, yo creo que él tiene conocimiento o trata de alertar de que están sucediendo cosas extrañas con las dietas que pasan Ábalos y Koldo. Y no es baladí que esté ahora mismo en la empresa pública de suministro de uranio en Enusa cobrando 245.000 euros, pero es que al hilo de esto, en esta misma empresa, en Enusa, casualidades de la vida, Leire Díez, la fontanera de Ferraz, la fontanera del partido, ha cobrado más de 100.000 euros, 108.000 euros ha cobrado Leire Díez por estar trabajando también en esta empresa. Casualidades de la vida. ¿Dónde quiero llegar? Bueno, quiero llegar a que aquí hay un entramado que poco a poco, a medida que van avanzando la jornada, se va viendo pues esas costuras, porque al final todos tenían conocimiento de lo que sucedía. Ya veremos judicialmente qué tipo de responsabilidad tiene cada uno. Los abogados de Cerdán decían el jueves por la tarde que él confía en salir rápido porque no hay realmente pruebas contra él, porque es inocente, pero es que a la mañana siguiente, el viernes, Fiscalía Anticorrupción ha insistido en que Santos Cerdán siga o permanezca en prisión preventiva ante el riesgo de eliminar pruebas. Es decir, que la situación presenta un futuro muy complicado para el exsecretario de organización, el último de los dos, que ahora mismo está en prisión preventiva, y yo creo que esto tarde o temprano va a hacer, bien porque ellos quieran hablar o decir algo, tirar de la manta, sino que también a lo mejor con las pruebas evidentes de la UCO, la Unidad Central Operativa, se irá desmarcando cada uno de los tres protagonistas de este grupo, de este pues encabezado por Santos Cerdán, en mayor medida también con Ábalos y luego Koldo, se irán un poco cada uno entre ellos intentando tirarse los trastos a la cabeza para buscar algún beneficio, alguna solución a su futuro judicial que se presenta muy incierto, con varios años de prisión para ellos. Estamos hablando entre 14 y 18 años. Hablábamos el jueves de cuando el juez se puso a investigar las cuentas de Ábalos y veían que nos salía lo que había en su cuenta bancaria frente a lo que demostraba Hacienda. Y es que hemos visto también en esta noticia muy interesante que Cerdán prohibió los pagos en efectivo en la sede del PSOE en julio de 2021, justo cuando José Luis Ábalos deja de ser ministro de Transportes. Hombre, el juez, vamos a ver, yo creo que el juez, con toda la, iba a decir mala leche, toda la intencionalidad del mundo, ha pedido al Partido Socialista sus cuentas, ¿no? Y lo ha hecho, yo creo, por dos motivos. Con la excusa. Tú no puedes hacer una investigación prospectiva a nadie. No puedes decir, dame tus cuentas que te las voy a ver si hay algo malo. Pero el juez cree que ahí hay tomate. Y ha encontrado la excusa, entre comillas, el asidero legal perfecto en el tema de las donaciones de Ábalos. Hay un descuadre, entonces dice, mire, este descuadre tendrá una explicación, pero yo quiero verlo. Y a partir de ahí, ojo, porque una vez que pide las cuentas al partido, a partir de ahí tienes la posibilidad
de encontrarte otras irregularidades que no ibas buscando. No puedes hacer una investigación prospectiva, pero sí puedes pedir las cuentas del PSOE cuando tienes la excusa perfecta, el asidero legal para pedirlas, y a partir de ahí veremos, porque hay muchas cosas extrañas. Que Santos Cerdán prohibiera las donaciones en metálico, ¿por qué? Su predecesor era este señor que está en pantalla, ¿no? José Luis Ábalos. Hay mil cosas raras y yo creo que ahí hay mucho tomate. Todo apunta a que estos señores no trabajaban por amor al arte, trabajaban por su bolsillo, pero a lo mejor también, y ahí es donde yo creo que el juez cree que puede haber carnaza, por el partido. Y si el partido se va a una comisión, estaríamos hablando de financiación ilegal del Partido Socialista. Yo creo que es de ese hilo de donde quiere tirar la UCO y de donde quiere tirar el juez. Veremos a ver en qué queda todo esto, pero creo que ahí se abre otro filón interesantísimo, ¿sabes? Y que sería absolutamente comprometedor para Pedro Sánchez, porque realmente un partido no se puede financiar ilegalmente a espaldas de su secretario general o su presidente, ¿no? Mira, me gustaría colgar de este planteamiento que hace el tan acertado Benjamín, que en el Partido Socialista dicen desde Ferraz que todos los líderes socialistas o los altos cargos dan una donación voluntaria a las arcas de la organización. Bueno, pues así también se entiende esa, digamos, colonización de las instituciones. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, imaginemos que dan el 10%, Beatriz Corredor, 570.000 euros al año. Estamos hablando que el 10% de 570.000 euros es muchísimo dinero, pero es que, claro, suma presidente de Correos, presidente de Paradores, presidente de tantas y tantas instituciones que al final tienen de una manera o de otra ese, digamos, deber de entregar un dinero al partido que de momento se desconoce. Pero es que, claro, ¿qué sucede? Que si realmente en ese libro que ha pedido el juez, el magistrado, que no coinciden las donaciones de Ábalos, se ven algo más, se ve pues que alguno ha pasado más de lo que decía, o se ve que se ha ingresado de una manera en la que no se ha reflejado, eso va a seguir a las claras. Entonces aquí se está abriendo un melón, cuidado, muy serio, ¿eh? Y también tiene muchas explicaciones todo lo que está haciendo el presidente con colonizar esas instituciones, claro. En base a esta noticia que hemos visto esta mañana, es que Cerdán se negó a revelar al PSOE los donantes de Sánchez en las primarias de 2017, que lo lleva el Diario Español. Sí, claro, pues yo he sobremojado. Quiero decir, aquí yo creo que es fácil que en cuanto te pongas a escarbar, tú puedes tener muertos escondidos debajo de tu jardín, ¿sabes? Y nadie va a tocar, encima hay un césped muy bonito, pero como a alguien le dé por cavar, empiezan a salir los muertos. Y yo creo que es un poco lo que pasa aquí, ¿no? O sea, aquí hay las cuentas del Partido Socialista, más o menos auditadas de aquella manera, más o menos camufladas, veremos a ver, las cuentas de unos y otros, las donaciones a los partidos, etcétera, etcétera, y hay un césped muy bonito, pero hay alguien que está empezando a acabar ese jardín, y ese jardín yo creo que esconde muchos muertos, la verdad. Además ve ilegalidades en el crowdfunding que fundó Francisco Martín, que es el delegado de Gobierno de Madrid, es decir, ¿tú ayudabas a Sánchez en Ferraz? Este señor está imputado, este señor que ejerce como agente del sanchismo en Madrid, Francisco Martín, ya está imputado. Veremos a ver todo esto, ¿no? Pero ya digo, si es que creo que estamos empezando a ver la punta de un iceberg. Tenemos un caso de corrupción del PSOE que empezó por las mascarillas de Aldama, o mejor dicho, empezó por la red de hidrocarburos y las conexiones con Venezuela, que ese es un asunto gordísimo que está por desentrañar. Hay muchísimo dinero. Siguió por la red por el tema de las mascarillas y el cobro de comisiones ilegales en pandemia, mascarillas defectuosas, etcétera, etcétera, quedamos el dinero con los Ábalos, etcétera, todo presuntamente, claro. Luego esto ha derivado en las mordidas de obra pública, la trama de Navarra, del País Vasco, etcétera, etcétera, y hasta donde llegue, bueno, no solo Navarra y País Vasco, por supuesto, ¿no? Porque tenemos ahí a la expresidenta Adif imputada, el exdirector general de carreteras imputado, etcétera, ¿no? O sea, es una trama que se incrusta en el gobierno, pero son ya 3 tramas: hidrocarburos, mascarillas, obra pública. Y ahora existe la 4ª posible trama, que sería la financiación ilegal del PSOE. Yo creo que estamos ante un monumental caso de corrupción, que tienen todos ellos interconexiones entre sí y a la vez tienen paralelismos, es decir, que no se conectan, pero van en paralelo, ¿no? Con personajes comunes en todas estas tramas, y que va a ser una labor judicial tremenda desentrañar cada trama, que al final convergen en todas en un gobierno y en un partido, que es el gobierno de Sánchez y el Partido Socialista. La mancha de aceite esa que suele decir Benjamín, ¿no? Que se va expandiendo poco a poco, yo creo que es un charco y tiene pinta de que debajo de ese charco hay un pozo. Hay un pozo de aceite
que al final pues todo está entrelazado y veremos a ver cómo termina judicialmente, pero lo que está claro es que aquí hay muchísimo todavía que averiguar porque parece solamente ser el principio de lo que hay detrás y tiene un futuro muy incierto. Bien, lo que hemos visto desde luego, y eso es innegable, ahora con el delegado del Gobierno de Madrid, que es el último de toda esta trama, es que si tú ayudabas a Sánchez, te comías un marrón de manera ilegal, acababas enchufado en algún lado. Podemos ver todavía muchísimos más enchufes antes de llegar al final del verano. Bueno, a ver, yo creo, los enchufes estos son puestos de confianza. Yo a esto casi no le llamaría en enchufes. Quiero decir, son gente de confianza que tú nombras, claro, tu círculo más cercano. El problema no es ese. Devuelve favores, ¿no? Sí, bueno, devuelves favores, devuelves ayudas políticas, devuelves lo que sea, y eso no tiene por qué ser ilegal. El problema es de qué gente se ha rodeado usted de los Sánchez, ¿no? O sea, ¿de qué gente? Porque todo lo que vemos, su círculo más cercano, pues tenemos al delegado del gobierno, ya yéndonos a un subcírculo. El primer círculo, por supuesto, es Koldo, Ábalos, Cerdán, que están hasta las cejas, los del Peyo, ¿no? Pero es que luego te sales un poquito de ahí y tenemos a Paco Salazar, hombre de máxima confianza de Pedro Sánchez, en la Moncloa, en su gabinete, pues le vemos ahí envuelto, que ha tenido que dimitir antes de coger el puesto que le iban a dar en la organización de Ferraz. Tenemos al delegado del gobierno en Madrid, imputado. Tenemos a la directora de la Guardia Civil, que tiene que explicarnos todavía muchas cosas, las reuniones del EIRE con los guardias civiles, etcétera, etcétera. Tiene que explicarnos muchas cosas que no nos ha explicado. Y así, cuando vas ampliando el círculo de Pedro Sánchez, todo gente, evidentemente, de la que él se fiaba, pues era gente de muy poco fiar. Totalmente. ¿Qué tal, familia de Es Diario? Necesitamos tu ayuda y tu compromiso para que podamos informar en total libertad, sin ataduras de nadie, controlando al poder y defendiendo nuestras convicciones pese a quien pese, porque eso sí que es periodismo de verdad. Hazte miembro del canal con ventajas exclusivas en 3 niveles. Es muy sencillo. Tienes que clicar en el botón Unirme, al lado de Suscribirme, y elegir uno de los 3 niveles de compromiso con Es Diario TV. Nivel 1, Noveles, con vídeos exclusivos para responder a tus preguntas y comentarios. Nivel 2, Cadetes, eventos en directo para responder en tiempo real a tus preguntas. O nivel 3, Líderes, un encuentro periódico con el equipo de Es Diario y entradas en el programa Las opiniones del suscriptor, que se emite en Es Diario TV. Una vez elegido el nivel de compromiso que deseas, selecciona el método de pago y disfruta de las ventajas que te otorga ser parte de la familia de Es Diario. Necesitamos tu ayuda. Muchas gracias.